Basura o salvación. Aquí, lo que el mundo descarta se convierte en murallas de dignidad y desafío. Pero, ¿puede realmente la basura cambiar el destino de un país? La respuesta, aunque incómoda para muchos, está escrita en la arena del Sahel y en el corazón resiliente de Burkina Faso. Mientras el planeta ignora su lucha, un presidente decide resistir sin extender la mano para limosnas ni préstamos. Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, rechaza las deudas de París y Washington, eligiendo en cambio construir fortalezas con lo que otros llaman basura. Para muchos observadores internacionales, esta decisión fue vista como una locura. ¿Cómo alguien puede rechazar millones de euros en ayuda y en vez de eso apostar por residuos? En el árido corazón del Sahel, donde el viento corta la piel y el sol amenaza con borrar cualquier esperanza, algo insólito emerge entre la arena. Muros de neumáticos negros, alzados donde solo había ruinas y abandono. Imagina caminar por una llanura que, hasta hace poco, era solo polvo y silencio, y de pronto ver esas estructuras, extrañas y desafiantes, como cicatrices negras en la piel dorada del desierto. Esto no es solo reciclaje, es un grito de independencia que retumba más allá del desierto. Donde los organismos internacionales ofrecen promesas caras y lentas, el pueblo de Burkina Faso levanta barreras reales con ingenio, manos y materiales despreciados. No es la primera vez que una nación decide valerse de lo que otros desechan. En la historia, hemos visto a comunidades en India, Brasil y Filipinas construir viviendas, escuelas y hasta centros culturales con materiales reciclados, pero nunca a esta escala ni bajo tal presión internacional. Cada neumático enterrado no solo frena el avance del desierto, es un símbolo, una nación cansada de esperar aprobación extranjera para sobrevivir, decidida a medir su dignidad en acciones, no en discursos vacíos ni ayuda condicionada. Es como la resistencia de los pueblos indígenas de América Latina al construir barreras vivas con árboles y cañas, solo que aquí el material es el caucho desechado por la globalización. Para entender cómo empezó esta apuesta radical, viajemos al origen de la crisis. ¿Por qué Burkina Faso llegó a este punto de ruptura? La historia es compleja y dolorosa. Pero el riesgo es enorme. Si fracasan, Burkina Faso no solo perderá la oportunidad de demostrar su autonomía, podría quedar atrapado en la miseria y la dependencia durante generaciones. Es una apuesta tan grande como la que hicieron en el siglo XX los países asiáticos al rechazar dictados económicos y buscar su propio camino, a veces pagando un precio altísimo en aislamiento y sufrimiento. ¿Qué ocurre cuando una comunidad rechaza la deuda y el asistencialismo? ¿Puede la desesperación transformarse en la chispa de una revolución? Para encontrar respuestas, miremos atrás. En la década de los 70, Tanzania intentó el experimento de las Ujamaa Villages, buscando autosuficiencia y dignidad, pero enfrentando enormes dificultades y sanciones exteriores. En algunos casos, la presión internacional fue tanta que los proyectos colapsaron. En otros, la semilla de la dignidad sobrevivió, esperando mejores condiciones para florecer. Cuando el desierto avanza y el mundo solo ofrece promesas vacías, ¿qué harías tú para sobrevivir? En el norte de Burkina Faso, la desertificación ha transformado miles de hectáreas en polvo, dejando a su paso hambre, desolación y pueblos devorados por la arena. Las grandes potencias miden el desastre en informes y gráficos, pero para las familias, la sequía es una condena diaria, una cuenta regresiva sin esperanza aparente. Mientras París y Washington anuncian planes que nunca se materializan, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, elige un camino inaudito. Rechaza la sumisión de los préstamos y apuesta por algo que nadie espera: reciclar neumáticos viejos, esos que el mundo tira como basura, para frenar la arena y guiar el agua de lluvia. Donde otros ven residuos, él encuentra la posibilidad de resistencia. Imagina una familia que, hace apenas 20 años, cultivaba mijo y sorgo en campos fértiles. Hoy, esos mismos campos son dunas que sepultan casas y caminos. Las cabras y vacas mueren, los niños caminan kilómetros buscando agua, y los ancianos cuentan historias que ya nadie cree posibles. La desertificación no es solo un problema ambiental, es una amenaza existencial que empuja a comunidades enteras a migrar o desaparecer. La noticia provoca carcajadas en las cancillerías europeas.
Los titulares lo llaman el presidente de los neumáticos con sorna, como si la creatividad fuera motivo de burla. Sin embargo, en Burkina Faso, ese apodo se transforma en un grito de dignidad, símbolo de una población cansada de mendigar soluciones ajenas. Lo que está en juego trasciende la barrera de neumáticos. Es la decisión colectiva de dejar de arrodillarse ante la caridad internacional y de no hipotecar el porvenir por migajas. Cada neumático enterrado es un acto de rebeldía. Aquí nadie pedirá permiso para sobrevivir. El país se enfrenta a una encrucijada: resignarse a la desaparición o arriesgarlo todo por una idea propia. Apostar por los neumáticos implica sacrificar los últimos recursos y el capital social que queda, con la certeza de que, si fracasan, no habrá segundas oportunidades. Pero también significa recuperar la iniciativa y la voz, demostrar que no necesitan permiso para defender su futuro. Pero la arena y la sequía no ceden fácilmente. La batalla recién comienza, y cada decisión puede sellar el destino de una generación. Los expertos advierten que el cambio climático acelerará la desertificación en el Sahel, poniendo en peligro no solo cultivos, sino también la seguridad alimentaria y la cohesión social. Lo que parece simple ingeniería es, en realidad, una revolución política y social en marcha. Recordemos que, en la historia, los grandes cambios a menudo empezaron así, con pequeñas acciones prácticas que, al multiplicarse, se convirtieron en símbolo y motor de transformación. Así ocurrió con la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, cuando comunidades enteras reutilizaron materiales de escombros para levantar escuelas y hospitales. Así también con los pobladores de favelas en Brasil, transformando basura en ladrillos y esperanza. Este fenómeno recuerda a la Gran Muralla Verde Africana, un proyecto continental que busca plantar millones de árboles a lo largo del Sahel para detener el avance del desierto. Sin embargo, mientras ese proyecto avanza lentamente por falta de fondos y coordinación internacional, las barreras de neumáticos en Burkina Faso avanzan gracias a la motivación y el trabajo local, demostrando que a veces la solución está más cerca de lo que pensamos. Lo que empezó como un modesto experimento, pronto se convierte en un rugido de rebelión nacional. Las barreras hechas de neumáticos ya no son solo diques contra la arena, son guardianes contra el olvido. En las aldeas del norte de Burkina Faso, filas interminables de caucho negro capturan la lluvia, retienen la humedad y poco a poco devuelven el verde a los campos. Los pozos, antes vacíos, vuelven a llenarse, y las mujeres recuperan la antigua costumbre de reunirse para recoger agua limpia donde nadie lo creía posible. La prensa extranjera observa desde lejos. Titulares en París y Londres desprecian la iniciativa. El presidente de los neumáticos, lo llaman con sorna. Pero la burla se transforma. En las radios comunitarias, los niños corean el apodo, y los ancianos lo repiten con orgullo. Lo que nació como insulto extranjero termina uniendo a las aldeas con un lazo invisible de pertenencia. Aquí, cada neumático enterrado es mucho más que una herramienta. Es una declaración: no hipotecaremos nuestro futuro. Cada círculo negro en la arena es una promesa de soberanía, un rechazo a los créditos eternos y a las migajas disfrazadas de ayuda. En cierto modo, Burkina Faso está escribiendo su propio camino, como lo hicieron países como Corea del Sur, que en los años 60 y 70 apostaron por la educación y la industria local, resistiendo la presión de depender de capitales externos. La acción colectiva crece. Campesinos que habían perdido la esperanza, jóvenes que solo soñaban con marcharse, y soldados curtidos por el desierto, ahora trabajan codo a codo. Cavan zanjas, arrastran neumáticos, vigilan diques improvisados. Nadie espera milagros ajenos, todos se convierten en arquitectos de su propio destino. Es una imagen poderosa, miles de manos unidas, transformando escombros en escudos y ruina en oportunidad. Pero este despertar no pasa desapercibido. El riesgo de aislamiento internacional aumenta. Algunos países retiran apoyo, organismos amenazan con sanciones, y los intereses económicos extranjeros sienten que pierden el control. Es el mismo tipo de reacción que enfrentaron países como Irán o Cuba al desafiar paradigmas económicos globales. Aunque aquí el contexto es distinto. La batalla es por la supervivencia, no solo por la ideología. Sin embargo, la convicción local pesa más. La dignidad vale más que la limosna.
Las historias de las madres que, por primera vez en años, pueden ver crecer sus cultivos y alimentar a sus hijos, inspiran a toda la comunidad. Incluso los niños, que antes solo jugaban con neumáticos viejos, ahora los ven como parte de la defensa local, como piezas de una muralla que protege su futuro. Desde el aire, las líneas de neumáticos parecen cicatrices negras sobre el oro del Sahel. Son señales de una verdad incómoda. Aquí nadie se rinde. Lo que el mundo llama basura se transforma en el escudo de un pueblo dispuesto a defender su futuro, aunque tenga que caminar solo. Y ese caminar solitario, aunque duro, recuerda la travesía de los pueblos africanos por la independencia, largos años de soledad, pero también de orgullo recuperado. Pero para desafiar al sol, hace falta algo más que ingenio y voluntad. Se necesita desafiar miedos más profundos y enfrentarse a intereses aún más poderosos. La energía, en África y en el mundo, es un campo de batalla geopolítico. Las grandes potencias no solo venden electricidad, venden dependencia, contratos, deuda y control. El éxito de esta resistencia humilde siembra una nueva ambición colectiva. Si pudimos doblegar la arena, ¿por qué no conquistar el sol? La pregunta no es retórica. En el pasado, los países que lograron superar desafíos ambientales y estructurales, como Israel con su agricultura en el desierto, usaron la innovación local, la colaboración y el compromiso social para revertir lo que parecía inevitable. De muros de neumáticos a ciudades solares, un país se atreve a soñar en grande. Cuando el cerco de arena y pobreza parecía infranqueable, Traoré sorprendió a todos. No pidió préstamos a París ni favores a Washington. Anunció el plan Solar City. Burkina Faso buscaría la independencia energética, con sus manos y su ingenio, sin endeudarse ni ceder su soberanía. Ingenieros autodidactas, campesinos, jóvenes y voluntarios, muchos sin títulos formales, se organizaron en talleres improvisados. Aprendieron a ensamblar paneles solares y baterías con materiales reciclados, guiados por manuales compartidos y el boca a boca. Día tras día, los techos de casas, escuelas y clínicas comenzaron a brillar bajo el sol. La electricidad dejó de ser un privilegio lejano. Las escuelas, antes sumidas en la penumbra, se llenaron de luz al caer la noche. Las radios comunitarias comenzaron a transmitir historias, noticias y música creada en cada pueblo. En pequeños talleres, mujeres y jóvenes soldaban, reparaban, fabricaban piezas y sueños que antes parecían imposibles. Solar City dejó de ser solo un plan. Se volvió símbolo de que un país africano podía desafiar el destino impuesto, usando el sol como escudo y motor. El eco de este proyecto cruzó fronteras. Pronto, cartas y mensajes llegaban desde Mali, Níger y Senegal. Jóvenes preguntaban cómo replicar la hazaña, cómo convertir la escasez en energía propia. Para entender la magnitud de este logro, pensemos en el caso de Bangladesh, donde organizaciones como Gramen Shakti ayudaron a instalar millones de paneles solares en aldeas remotas. Allí, la energía solar fue el primer paso para el desarrollo local, permitiendo que niños estudiaran de noche y familias accedieran a información y tecnología. Burkina Faso está recorriendo un camino similar, pero con aún menos recursos externos y bajo mayor presión internacional. Pero el desafío apenas comenzaba. Las potencias extranjeras, alarmadas por la autonomía de Burkina Faso, activaron sabotajes en las líneas eléctricas. Bancos internacionales bloquearon transferencias y congelaron apoyos. Noticias falsas circularon en redes y medios, intentando desprestigiar el sueño solar y sembrar la duda. La presión era brutal. Cada día, la amenaza de un apagón planeaba sobre aldeas y ciudades. Sin embargo, ante el bloqueo, el pueblo respondió con una unidad feroz que nadie esperaba. Ya no era solo una lucha por energía, sino por el derecho a escribir el propio destino. Donde antes había resignación, surgió una consigna compartida. No volveremos a la oscuridad ni a la obediencia forzada. La revolución solar de Burkina Faso no era perfecta ni exenta de sacrificios, pero su impacto comenzaba a transformar no solo la vida cotidiana, sino la imaginación de todo un continente. Para enfrentar los sabotajes, comunidades enteras aprendieron a reparar cables, reinventaron sistemas de distribución y crearon cooperativas energéticas.
Mujeres que antes solo se dedicaban a tareas domésticas, ahora lideran proyectos solares, administran fondos comunales y capacitan a otras personas. Jóvenes que soñaban con emigrar a Europa se quedan para construir el futuro en su propia tierra. Los intentos de sabotaje de quienes temen perder el control solo han fortalecido la identidad y el apoyo popular. Cada crítica extranjera, cada burla en la prensa internacional se transformó en una certeza. El camino propio, aunque difícil, es el más digno. Cuando el mundo cierra puertas, los pueblos abren caminos con sus propias manos. En Burkina Faso, la autosuficiencia ya no es un sueño lejano, es agua limpia donde antes solo había polvo, y energía nacida de la fuerza colectiva, no de promesas vacías. Las barreras hechas de neumáticos no son solo ingenio, son el testimonio de un pueblo que convierte el olvido en oportunidad. Pero la pregunta clave seguía en el aire. ¿Cuánto podría resistir un pueblo cuando el mundo entero parece empeñado en apagar su luz? La respuesta estaba por llegar, en formas que nadie había previsto. En la historia, muchas revoluciones han sido ahogadas por el aislamiento, pero también han surgido redes de solidaridad inesperadas. Es lo que ocurrió en Sudáfrica durante el apartheid, cuando el boicot internacional fue compensado por la creatividad local y el apoyo entre comunidades. La experiencia de Burkina Faso revela que los recursos más valiosos no están bajo tierra, sino en la voluntad y la imaginación colectiva. Donde otros veían despojos, aquí se vio futuro. Donde se negó la ayuda, surgieron soluciones con manos unidas. Ahora el mundo observa. ¿Podrá Burkina Faso sostener esta revolución silenciosa? ¿O sucumbirá ante fuerzas externas e internas? La respuesta está en cada decisión colectiva. El desierto nos quitaba todo. Ahora nos da alimento y luz. Es la victoria silenciosa de quienes prefieren sembrar esperanza en vez de esperar caridad. Y la prueba de que ningún desafío es invencible cuando la comunidad camina unida. No es el continente africano quien debe temer al mundo, sino el mundo quien debe prepararse ante una África despierta y decidida. Pero el mayor riesgo no está fuera, sino dentro. Ceder ante la presión, dudar o perder el impulso transformador. Porque en cada decisión de mirar hacia adentro y confiar en los propios medios, se juega no solo el futuro de una nación, sino el sentido de dignidad para generaciones enteras. La verdadera independencia no se firma en papeles ni se recibe en paquetes de ayuda. Se construye en el silencio y la resistencia diaria, con la certeza de que la dignidad no tiene precio ni se negocia. Lo que para algunos es basura, para los pueblos despiertos es semilla de futuro, escudo y motor de cambio. Ignorar este ejemplo significa permanecer atados a la trampa de la dependencia global y despreciar la fuerza de la dignidad colectiva. Cada vez que aceptamos la resignación, entregamos parte de nuestro futuro. Cada vez que creemos que solo los poderosos pueden cambiar el rumbo, renunciamos a la posibilidad de ser dueños de nuestra historia. Burkina Faso dejó de esperar el permiso de otros. Decidió no inclinarse ante la caridad de cooperación, ni hipotecar su destino a promesas de grandeza ajena. En vez de mirar al norte, volvió la vista a su propia tierra y manos, preguntándose, ¿qué podemos hacer con lo que ya tenemos hoy? Así, lo que para el resto era un desecho, se convirtió en símbolo y herramienta de autodefensa, en una declaración de soberanía hecha de neumáticos y valor. La revolución de Burkina Faso no es milagro ni impulso aislado. Es una decisión diaria, transformar la adversidad en oportunidad, la humillación en orgullo, el olvido en memoria viva. Es un mensaje que cruza fronteras y desafía a quienes ven África solo como tierra de problemas, ignorando la creatividad y la fuerza que brotan de la necesidad y el amor propio. Y si buscas pasos concretos para replicar esta experiencia, aquí algunos puntos clave. Primero, identifica los materiales y recursos disponibles localmente, aunque parezcan inútiles. Observa tu entorno. ¿Qué descarta la ciudad? ¿Qué podrías transformar en herramienta o barrera? Hoy, el verdadero riesgo no es solo ignorar lo que ocurre en el Sahel. El peligro real está en no aprender que la autosuficiencia radical puede abrir senderos donde los grandes planes han fracasado una y otra vez.
El precio de la dignidad es elevado, pero el costo de la dependencia es la pérdida del alma. Por eso, la independencia es una elección diaria. No es África quien debe temer al mundo, es el mundo quien debe prepararse para un continente que ya no pide permiso para escribir su futuro. Si la historia de Burkina Faso te inspira, comparte este mensaje. Porque la verdad no necesita titulares, solo corazones abiertos y manos dispuestas a construir. Segundo, organiza la comunidad en torno a un objetivo común. La unión es la base de cualquier resistencia duradera. No esperes a que lleguen los expertos. La sabiduría colectiva y la creatividad pueden más que cualquier manual extranjero. Tercero, documenta y comparte los resultados. Haz visible cada logro, por pequeño que sea. Burkina Faso convirtió la burla en bandera. Haz lo mismo con cada paso que dé tu comunidad. Cuarto, prepárate para la resistencia externa. Habrá quienes intenten desacreditar o sabotear tus esfuerzos. La respuesta debe ser la transparencia, la comunicación interna y la solidaridad. Quinto, nunca olvides que la dignidad no se negocia. Cada neumático en el desierto, cada panel solar en un techo es un recordatorio de tu derecho a decidir tu futuro. Así como Burkina Faso, puedes transformar la adversidad en oportunidad y el desprecio en orgullo. Y aunque el camino sea largo y solitario, cada paso cuenta. Porque en el fondo, la verdadera revolución no ocurre en los palacios ni en los titulares, sino en el corazón y las manos de quienes se niegan a rendirse.